Amigos de Economía y Mercados, gracias por estar con nosotros. Estamos muy contentos porque ya se cierra este ciclo y que gracias a Dios estamos avanzando bien a pesar de las condiciones de la pandemia y varias circunstancias en algunas ocasiones adversas. Sin embargo, con esa resistencia, con esa resiliencia para salir adelante. Y precisamente en este contexto, planeando este programa sobre la prospectiva económica 2022, con énfasis en el estado de Chiapas, aquí en México, con la finalidad de dar a conocer algunos de los aspectos que nosotros consideramos que son fundamentales para que tomemos en consideración al menos para el próximo 2022. Pues bien, vamos a entrar de lleno a este programa con esta información que estoy seguro que va a ser de gran utilidad para cada uno de ustedes, con la finalidad de generar esa reflexión, ese conocimiento, tener mayor información, con la finalidad de tomar las decisiones asertivas, adecuadas, basadas en el bien común y sobre todo incrementar la productividad que debemos de tener todos aquí en el estado de Chiapas, aquí en México. Pues bien, amigos, pues en el estado de Chiapas estamos en esta situación de que al menos en los últimos 30 años el decrecimiento económico que ha existido ha sido enorme. Llevamos una caída libre y pareciera que no hay un freno a esa caída libre. En materia de política pública, en materia económica, en el estado de Chiapas, pareciera que fuera nula. Tenemos una dependencia que se encarga de la economía, pero pareciera que no está, porque no vemos claro. Hace 30 años, menos de 3 de cada 10 chiapanecos en situación de pobreza. Hoy, más de 8 de cada 10, y probablemente si seguimos en esta tendencia, para el 2030 podríamos ser más de 9 de cada 10 chiapanecos en situación de pobreza. Obviamente esto no nos conviene a nadie, aquí al menos en el estado. Tenemos que cambiar y definitivamente, ¿qué esperamos nosotros para el próximo año? Cabe señalar que la población, de acuerdo en el último censo en Chiapas, tenemos 5.543.828 habitantes, pero también una complejidad económica negativa de 1.77 puntos. Esto significa que las actividades económicas que nosotros realizamos en el estado tiene una baja participación o una limitada participación de diferentes conocimientos, diferentes disciplinas, y sobre todo que lo que nosotros hacemos, la mayoría de los estados del país, por no decir todos, lo hacen, es decir, no tenemos algo que nos diferencie. Ya la producción de mango también lo hacen en Nayarit, Guerrero, e inclusive con mayor productividad que nosotros. El plátano, lo mismo, el café también. Es decir, no estamos generando algo diferente. Necesitamos definitivamente incrementar esa complejidad económica que se requiere. Las ventas internacionales, cabe señalar que comparado con el año anterior, el 2020, tuvimos un decrecimiento del 7.89% hasta donde se llevan los registros. Falta esperar este cierre de año, pero hasta el momento se tiene registrado 162 millones de dólares de ventas internacionales. Para las compras internacionales de 31.6 millones de dólares, y ese sí tuvo un incremento del 36.7%. Un dato interesante e importante de esto, este incremento, se debió también a la compra de maquinaria. En términos generales eso es importante, eso es bueno, pero estamos viendo que está muy limitado. La población económicamente activa en el estado de Chiapas asciende a 2.263.306 personas, de los cuales el 30.9% son mujeres y el 69.1% hombres. Sin embargo, la tasa de desempleo es del 2.91%,
pero algo grave que tenemos aquí en materia de actividad económica es la informalidad, que asciende al menos a 76.6% de informalidad. Esto es verdaderamente grave, nos afecta enormemente a todos y eso definitivamente tenemos que corregirlo, porque eso no puede seguir así. Definitivamente nos puede ir peor de acuerdo a estas condiciones. El ingreso corriente promedio en el estado de Chiapas es de 29,200 pesos al trimestre. Es lo que normalmente en una familia se está llegando para el gasto. Y la inversión extranjera, al menos en el primer semestre del 2021, ascendió a 184 millones de dólares. Otros datos muy interesantes de los más recientes que se tienen, y hablo de la parte oficial, que el 42.6% de la población de Chiapas está en una pobreza moderada, el 30% en una pobreza extrema, el 17.1% vulnerable por carencias sociales y el 2.66% es vulnerable por ingresos. ¿Esto qué significa? Que en promedio 9 de cada 10 chiapanecos tiene un problema, ya sea de pobreza extrema, de pobreza moderada, de carencias carencias sociales, tiene carencias sociales, no servicios básicos, no seguridad social, y también tiene problemas por vulnerabilidad en ingreso. Es decir, 9 de cada 10 en la actualidad, inclusive hay algunos municipios donde se llega a 99 de cada 100 con este tipo de problemática. Si esto no se considera grave, entonces, ¿qué debemos de considerarlo como tal? Por ello es importante, urgente, que se tomen decisiones en materia de política pública económica en el estado de Chiapas. Hasta el momento sigue acéfala la Secretaría de Economía y pareciera que al menos en los últimos 30 años ni se nota que hay esta ausencia. Es importante hacer una reactivación real, concreta. Necesitamos cambiar nuestra historia. No es posible que todavía en el 2020 el 8.5% de la población no tenga un sistema de alcantarillado, sea sanitario o pluvial. El 9.91% no tiene acceso a una red de abasto de agua. Ya ni siquiera estoy hablando de agua potable, solo agua entubada. El 3.22% aún en Chiapas, escuchen bien, 2020, en Chiapas el 3.22% hay de la población sin baño. Es decir, en términos nominales, 178,511 personas no tienen baño. Esto es en el estado de Chiapas. No estamos hablando de países de Asia o de África o países americanos que estén en condiciones extremas de pobreza o con desastres naturales como el caso de Haití. Estamos hablando del estado de Chiapas en México, que es uno de los países con mayor potencial de crecimiento, al menos en América Latina. Sin embargo, la desigualdad es grave. No, en México hay varios Méxicos y en Chiapas también hay varios Chiapas. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando para el 2022? ¿Cuál es la perspectiva económica? Una, necesitamos urgentemente esa flexibilidad de los mercados, tomar decisiones para incentivar la actividad industrial sostenible, para que nosotros podamos remontar rápidamente este decrecimiento económico que en México se espera
tener un crecimiento económico de al menos del 4%, del 4.1%. Hay algunas instituciones que están señalando que va a ser alrededor del 2.5%, del 3%. El gobierno mexicano señala que espera un crecimiento del 4.1%. Sin embargo, en el estado de Chiapas llevamos años con decrecimientos económicos. Estamos viendo allí cómo ha pasado, cuáles son esos años críticos que hemos tenido en los últimos años, y ni siquiera hablamos de un crecimiento cero, sino un decrecimiento. Si nosotros acumulamos todas esas pérdidas en la productividad, en la generación de la riqueza, es por ello que las generaciones que nos antecedieron definitivamente generaron mayor riqueza que la generación en la que nosotros nos encontramos. Definitivamente tenemos que urgir un aumento sostenido de la productividad, pero para ello tenemos que trabajar de manera coordinada, conjunta, tanto el sector gobierno, y estoy hablando del gobierno federal, el gobierno del estado, los gobiernos municipales, el sector productivo, el académico, el de todos los ciudadanos. Tenemos que participar primero en entrenarnos, en tener información, y precisamente a través de Economía y Mercados estamos trayendo este tema para, decimos en el dicho mexicano, ¿no? Si ves a tu vecino las barbas cortar, pues pon las tuyas a remojar. Estamos viendo que esta situación crítica en el Estado es por algunas decisiones no adecuadas, no asertivas. Es momento de corregir. Estamos a tiempo de algo peor, pero sí necesitamos generar esa ruta hacia la prosperidad, esa prosperidad que todos lo necesitamos, y definitivamente en todas las regiones de nuestro estado de Chiapas urge mejorar la calidad de vida. Para quienes están diferentes municipios en el estado de Chiapas, la situación es crítica, la cuestión de la delincuencia se incrementa, esto derivado también de la desigualdad, de no generar esas oportunidades, pero también tenemos que trabajar de una manera conjunta, cambiando la ruta de las políticas públicas. Estamos viendo que hasta el momento, todo lo que se había hecho hasta el momento no funciona, no sirve. Hay una desarticulación de las dependencias gubernamentales, hablo del gobierno del estado de Chiapas con los diferentes municipios. Los esfuerzos que se están haciendo a través del gobierno federal ha mitigado en gran parte esta gran problemática. También las remesas de dinero que envían los chiapanecos que se encuentran en Estados Unidos, principalmente en Estados Unidos de América, y que envían aquí a las familias chiapanecas, ha disminuido esta inmensa problemática que se viven en las familias. La limitada liquidez ya está llegando a la mayoría, por no decir la totalidad de los hogares en el estado de Chiapas, inclusive hasta de las personas que normalmente se acostumbraban a tener una gran cantidad de liquidez, ya están viendo que se están menguando estos recursos. Definitivamente necesitamos hacer algo totalmente diferente a lo que nosotros estábamos realizando hasta el momento. Eso es lo que urge en esta perspectiva económica 2022. Vamos a continuar con unos datos muy interesantes regresando de estos anuncios comerciales. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento... ...modernas instalaciones de vanguardia...
mejores prestaciones de servicios. Ven y conócenos. Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica. En Simonetta nos estamos preparando para poder atenderte muy pronto. Porque te extrañamos y sabemos que tú también a nuestros cafés y otras delicias. Reabrimos nuestras puertas con las medidas sanitarias necesarias para que disfrutes de nuestros desayunos, snacks y la mejor repostería y panadería con tu bebida favorita sin ningún riesgo. Ven y disfruta. Nosotros te cuidamos. Continuamos aquí en Economía y Mercados con el tema de la prospectiva económica para Chiapas en el 2022. En el gobierno federal se están tomando algunas acciones que ya vimos en el paquete económico para el ejercicio fiscal 2022, en donde se espera un crecimiento de al menos del 4.1%, pero también cómo hacerlo y sobre todo ese control presupuestal. Algo que aplaudimos y que se celebran por varios sectores de la población es esa política de no endeudamiento público. Hay un déficit del 0.3%, eso es muy por abajo de los gobiernos anteriores que se acostumbraba el endeudamiento público. Esta es una de las grandes virtudes que se tienen en esta nueva política económica que está tomando el gobierno federal, pero también eso genera un compromiso. Ellos ya vimos en los primeros dos ejercicios fiscales pasados esa atención hacia los grandes contribuyentes, ese trabajo que están haciendo hacia ellos, pero ahora también ya van a trabajar y a fiscalizar a esos pequeños contribuyentes, a los que están en la informalidad. Algunos de los cambios fiscales, a las leyes fiscales que se están generando, pues obviamente la carta aporte que se está pidiendo ahora para todos los transportistas, todos los que traslademos mercancías, se tiene que llevar esa carta aporte con la finalidad de evitar ese pirataje, el huachicol que le llaman, tanto de combustible como de materias primas. Es importante que tomemos cartas en el asunto de esto. Va muy fuerte con la finalidad de que todos contribuyamos al gasto público. Va a haber una lucha
también muy importante contra la informalidad. También los ajustes a los presupuestos por parte de las dependencias, vemos un decremento del 45% del presupuesto que normalmente le daban a la Secretaría de Economía Federal, ahora se redujo en ese porcentaje, un 45% menos para el ejercicio fiscal 2022. Se espera una inflación del 3.8% para el 2022, aunque para el 2021 ya se generó un incremento de al menos el 7% de la inflación. Algo que no se había visto, pero también lo comentamos en programas anteriores. Esto también va a causa por lo de la pandemia, las actividades económicas. Tenemos que incrementar la complejidad económica y decíamos, por ejemplo, tenemos grandes recursos naturales, también esa experiencia, ese conocimiento, esa gente trabajadora que podríamos estar aprovechando de una mejor manera todos esos recursos de una forma sostenible. Vemos el tema de la industria forestal, sobre todo la industria forestal no maderable, que podría ser de gran ayuda para la economía de muchas regiones. Tenemos que reforestar, al menos en los últimos 50 años hemos perdido al menos el 75% de nuestras reservas de bosques, selvas y manglares en el estado de Chiapas. Se están haciendo esfuerzos muy fuertes, como en el caso del programa Sembrando Vida. Sin embargo, es necesario incrementar, fortalecer esta labor. Necesitamos mitigar el cambio climático y la siembra de árboles, la siembra de plantaciones, eso va a coadyuvar enormemente. Se espera también, de acuerdo a las participaciones federales, al gasto federal que se va a generar en el estado de Chiapas, vemos que este año se va a decrementar al menos el 4.4%. Es decir, en el año 2021, el gasto que se ejerció en el estado de Chiapas y que provenía de las participaciones federales, se registra, ese gasto federalizado, era de 1,161.2 millones de pesos, pero para el 2022 es de 1,150.9 millones de pesos. Eso significa un decremento, decreció el 4.4%. Hay diferentes actividades, diferentes inversiones que se van a realizar en el próximo año. Por ejemplo, la modernización de la carretera Palenque-San Cristóbal, que ya en el presupuesto está considerado 770 millones de pesos para ello. También se va a hacer una inversión muy importante en materia energética, en el proyecto del complejo Cactus, también en Pemex hay inversiones muy importantes y que definitivamente van a incentivar la economía. Por eso es fundamental que nosotros estemos alertas, atentos a lo que se está generando. También algo que llama la atención, que en materia de educación pública va a haber recursos, inversiones, por ejemplo, el programa anual de equipamiento de bienes destinados a entidades con función de investigación de la UNAM. Es muy interesante esas aportaciones que están haciendo hacia esa institución educativa y que va a beneficiar al estado de Chiapas. Sin embargo, considero también muy importante que estos recursos fueran destinados también para las universidades públicas del estado de Chiapas. También aquí hay grandes instituciones como la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Tecnológica de la Selva,
que la UNICACH, hay grandes universidades en las que podrían también estar participando en estos recursos. Definitivamente es muy importante ello. También algo que llama mucho la atención y que al menos tiene un incremento del 524% con relación al año anterior en materia de inversión es el proyecto para proteger contra inundaciones a la población, sus áreas productivas, infraestructura y mitigar la pérdida de superficie nacional en los 19 kilómetros de la margen derecha del río Suchiate, desde la colonia San Antonio hasta la desembocadura, que va a haber una inversión de 647 millones de pesos. Esto ya está contemplado en el presupuesto y que definitivamente va a ser de gran importancia para el estado de Chiapas. También en materia de energía, hay una inversión de 214.1 millones de pesos para el mantenimiento integral de los sistemas de ductos para gas natural, la etapa 2 de Senagas, y eso fundamental. El gas es fundamental para el fortalecimiento de la industria, que es lo que verdaderamente necesitamos enormemente. Vienen inversiones también para la ampliación y remodelación de clínicas, hospitales del Seguro Social, del Instituto Mexicano de Seguro Social, tanto en San Cristóbal, también la de la Clínica Hospital de Tapachula y la de Comitán de Domínguez. Vienen esas inversiones. También el Programa Nacional de Adquisiciones de Resonancias Magnéticas va a generar una inversión de 481.9 millones de pesos. También la construcción de una guardería ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tapachula, Chiapas, y una nueva unidad de medicina familiar y consultorios en Villa de Acala. Esto es de las inversiones que se van a hacer por parte del gobierno federal y que va a beneficiar al estado de Chiapas, y con una inversión de 1,049 millones de pesos, el mantenimiento al complejo procesador de gas Cactus. Este programa que viene del 2018 al 2022 es lo que se pretende invertir. Y allí es importante que ya empresas chiapanecas también ya estén participando en este tipo de trabajos, de que incrementemos nuestra complejidad. Definitivamente esto es urgente, necesario, lo hemos mencionado enormemente en varios foros, y esperemos que podamos hacer algo totalmente diferente en los próximos meses y años. También la implementación de sistemas de medición para el mercado eléctrico mayorista de la Comisión Federal de Electricidad, una inversión de 1,580 millones de pesos, y la red eléctrica inteligente de la Comisión Federal de Electricidad con 1,373 millones de pesos, y otras inversiones que se van a realizar por parte de la Comisión Federal de Electricidad, obviamente para fortalecer el sistema de abasto de la energía eléctrica. Esto es bastante interesante conocerlo, porque necesitamos poner atención y activarnos. También continúan algunos de los proyectos de asociación público-privado. Entre ellos destaca el Hospital General de Zona, la construcción del Hospital General de Zona en Tapachula, Chiapas, que va a tener una superficie construida de 26,813 metros cuadrados. Eso es algo muy, muy interesante. Y también la conservación plurianual de la Red Federal de Carreteras, el tramo de Arriaga-Tapachula, también con 1,049 millones de pesos de inversión privada. Entonces,
tenemos estos dos, el hospital con 617.7 millones de pesos de inversión privada y la carretera Arriaga-Tapachula de 1.049 millones de pesos. Esos son algunos de los proyectos que llaman la atención, que se van a generar en los próximos meses en el estado de Chiapas y que definitivamente tenemos que generarlo. Hemos comentado la importancia de incentivar los parques industriales, porque necesitamos industria. La industria necesitamos impulsarla. Es importante que al menos en cada municipio del estado de Chiapas tenga un parque industrial. Eso va a reactivar la economía enormemente. Y es importante que todos comprendamos, y sobre todo en estas fechas, que estemos unidos mexicanos. La unidad nos hace fuertes, la unidad nos permite crecer y vivir definitivamente feliz. Nos protegemos todos. Pues amigos de Economía y Mercados, anhelo que este programa haya sido de gran utilidad para cada uno de ustedes. Estamos atentos a sus comentarios y si son tan amables de darle like a este programa y suscribirse a nuestras redes sociales. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión de Economía y Mercados. Un servidor, Enrique Alberto Vázquez Constantino.